Saludos y bienvenidos al tema Métodos para caracterizar el régimen de disponibilidad de agua, el cual forma parte de la tercera competencia de la asignatura Climatología Agrícola. ¿Qué veremos en este tema? Los métodos para caracterizar el régimen de disponibilidad de agua, los cuales son comparación de la precipitación con la evapotranspiración de referencia y el balance hídrico. Posteriormente veremos un refinamiento de estos métodos. ¿Qué características del régimen hídrico nos interesan? Es sumamente importante saber cuánta agua hay. Y dentro de la cantidad de agua disponible debemos saber cuánta agua utilizan los cultivos, es decir, la evapotranspiración real, cuánta es el déficit de agua, cuánto es el exceso de agua y cuánta agua hay disponible en el suelo. Por otra parte, ¿cuándo hay agua? ¿Cómo varía la disponibilidad de agua a lo largo del año? Y dentro de esto debemos saber entonces la ubicación en el año de los periodos de disponibilidad de agua, cuándo empiezan, cuándo terminan, cuánto duran y las interrupciones que se presentan dentro del mes. Y asimismo, dentro de cuánta agua hay y cuándo hay esta agua, debemos saber entonces su variabilidad interanual. Saber no tomar en cuenta que estos montos o que estos elementos varían de un año a otro. Y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta esa variabilidad. Los métodos para caracterizar el régimen de disponibilidad de agua deben tomar los siguientes componentes: la precipitación, la evapotranspiración y el almacenamiento de agua en el suelo. El primer método toma en cuenta la precipitación y la evapotranspiración y realiza una comparación. Y el segundo método toma en cuenta el almacenamiento de agua en el suelo, en el cual hacemos un balance. Indaguemos un poco en cada uno de estos métodos. Cuando comparamos la precipitación con la evapotranspiración de referencia, lo que hacemos es comparar las entradas de agua que son representadas por la precipitación, es decir, la oferta climática, con las salidas, la cual es representada por la evapotranspiración de referencia. Esta representa la demanda de agua de un cultivo de referencia, ¿no? Según este enfoque, un mes húmedo será cuando la precipitación iguale o supere a la evapotranspiración de referencia. Esta comparación de la precipitación con la evapotranspiración nos permite identificar las condiciones de disponibilidad de agua y identificar los periodos de crecimiento según la disponibilidad de agua. Una cuestión o una cosa es condición y otra cosa es periodo. Condición es la situación en un momento particular y el periodo es cuánto dura esa condición. Veamos. Al comparar la lámina de lluvia con la evapotranspiración de referencia, se puede determinar la condición de disponibilidad de agua en un periodo en particular. A saber, seca cuando la precipitación es menor a la mitad de la evapotranspiración de referencia. Húmeda cuando la precipitación es mayor o igual a la evapotranspiración de referencia. Intermedia es cuando la precipitación es mayor a la mitad de la evapotranspiración de referencia, pero menor a la evapotranspiración de referencia total. Dentro de la húmeda tenemos la humedad óptima, en la cual la precipitación es mayor a la evapotranspiración de referencia, pero inferior a 1.34 veces la evapotranspiración de referencia. Y aguachinamiento cuando la precipitación es mayor a 1.34 veces la evapotranspiración de referencia. Veamos unos ejemplos. Tenemos un registro de 100 milímetros de lluvia y 80 milímetros de evapotranspiración de referencia. 60 milímetros de lluvia, 80 milímetros de evapotranspiración de referencia. 40 milímetros de lluvia, 100 milímetros de evapotranspiración de referencia. Entonces, ¿qué condición tenemos en cada uno de estos ejemplos? En el primero, tenemos humedad óptima. La precipitación es superior a la ETO, pero es inferior a 1.34 veces la ETO. En el segundo es intermedia, porque está por encima de la mitad de la ETO, pero no es superior a la ETO total. Mientras que en el tercer caso es seca, porque la precipitación está muy por debajo de la mitad de la evapotranspiración de referencia.
Entonces, al comparar la precipitación con la evapotranspiración, se definen las siguientes condiciones de disponibilidad de agua. Veamos. Condición, ¿qué significa oferta versus demanda de agua? El criterio que utilizamos y su importancia o implicación práctica. Condición seca. La precipitación no ocurre ni siquiera en la mitad de la demanda. Sabemos cuál es el criterio y esta condición solo es adecuada para cosecha de parte aérea. Es inadecuada para cualquier otra fase de cultivo. Es decir, podemos esperar una condición seca para la cosecha de, por ejemplo, el maíz. Intermedia, la precipitación cubre más de la mitad de la demanda, pero no la demanda total. Y esta es adecuada para la preparación de suelos, siembra, cosecha y los primeros días del cultivo, pero no es adecuada para los cultivos en pleno desarrollo, como floración o llenado de grano. La húmeda, la precipitación iguala o supera las demandas de agua del cultivo. Y esta es óptima para el desarrollo del cultivo en pleno desarrollo, donde está la floración y el llenado de grano, pero solamente si es óptima. Si es aguachinamiento, es contraproducente para cualquier otra labor del cultivo. Veamos un ejemplo gráfico. Los periodos de crecimiento o métodos de la intersección. Al graficar los valores de precipitación y la ETO a lo largo del año se definen los siguientes periodos de disponibilidad de agua. Sabemos que si comparamos la oferta con la demanda, identificamos una condición. Ahora bien, ¿cuánto dura esta condición? Este método funciona graficando los valores mensuales de la precipitación, graficando los valores de la evapotranspiración y de la mitad de la evapotranspiración. Entonces, donde se intercepten las curvas, podemos identificar el inicio y el final de cada uno de estos periodos. Sabemos que el seco sería cuando la precipitación esté por debajo de la ETO, de la mitad de la ETO en realidad. El húmedo cuando la precipitación supera igual a la ETO, y cuando la precipitación está por encima de la mitad de la ETO, pero por debajo de la ETO, tenemos una condición intermedia. Pero, como estamos hablando de periodos, si este periodo inicia o se da antes del húmedo, se le denomina prehúmedo. Y si es al final del húmedo, se le denomina poshúmedo. Veamos acá. ¿Qué variables calculamos con el método de periodos de crecimiento? Bueno, repito, se proyectan las curvas de precipitación ETO y la mitad de la ETO. Entonces tenemos los inicios de cada uno de los periodos. Y si tenemos el inicio de uno, también conseguimos el final del anterior. Entonces tenemos las fechas de los inicios del prehúmedo, húmedo, poshúmedo y seco, y las duraciones del prehúmedo, húmedo, poshúmedo y seco. Veamos un ejemplo con una proyección de la plataforma Agroclima Pro. Esta es una plataforma brasilera que hace pronósticos y apoya el seguimiento de las condiciones agroclimáticas de las unidades agroproductivas. Esta plataforma proyecta unos pronósticos de 6 meses, ¿no? Entonces, si utilizamos estos pronósticos, podemos proyectar cómo se comportaría el periodo de crecimiento para los primeros 6 meses del año. Veamos. En este caso, el acumulado de las variables ETO, precipitación y la mitad de la ETO se agrupó a escala decadiaria. En el gráfico podemos apreciar cómo al final de abril, en el tercer decadiario, ya se da inicio a lo que es el periodo lluvioso, el que puede considerarse incluso en el segundo, el inicio del prehúmedo, el final del tercer decadiario sería el final del prehúmedo, y a partir de ese decadiario, es decir, el primer decadiario de mayo, comienza el periodo húmedo. En este ejemplo ahora vamos a comparar los valores de cada uno de decadiarios de la precipitación, la evapotranspiración, la mitad y 1.34 veces la ETO. En este caso estamos identificando ahora las condiciones en cada uno de estos decadiarios
podemos apreciar que saltamos de la condición seca hasta el segundo decadiario de abril a la condición aguachinamiento a partir del tercer decadiario de abril. Vemos que si comparamos visualmente el tamaño de la barra, podemos ver cómo en el tercer decadiario se supera 1.34 veces la ETO y se mantiene durante todos los meses siguientes, por lo menos hasta el tercer decadiario de junio, que es hasta donde alcanza lo proyectado por la plataforma Agroclima Pro. De este modo podemos estar preparados o tener una idea de lo que se puede esperar en la unidad productiva y tomar previsiones. Ahora, el otro método que debemos conocer es el que utiliza la precipitación, la evapotranspiración y el almacenamiento de agua en el suelo. Este se denomina balance hídrico y es un método contable que considera los elementos antes mencionados y permite obtener un conjunto de variables que caracterizan el régimen de disponibilidad de agua. Para utilizar el método de balance hídrico debemos manejar el almacenamiento de agua en el suelo, es decir, la cantidad de agua que está disponible para las plantas, ya que este es el reservorio de agua que las plantas aprovecharán cuando no llueva. Por lo tanto, es muy importante tomarlo en cuenta. Para ello, necesitamos información derivada de un análisis de suelo, como la densidad aparente, es decir, la cantidad de macro y micropolos que están presentes allí, el punto de marchitez permanente, es decir, la cantidad de agua que está fuertemente retenida por el suelo y que es imposible para la planta aprovecharlo, y la planta entra en punto de marchitez, es decir, un punto donde ya no podrá recuperarse. La capacidad de campo, es decir, la capacidad que tiene ese suelo, o sea, la cantidad de agua en un punto en que todos los macro y microporos están saturados, y la profundidad radicular efectiva, la cual es la profundidad a la cual las plantas son capaces de absorber esa agua, es decir, la distancia o el límite de esa, donde están las raíces laterales, parte de la pivotante, que son donde realmente se absorbe agua. Para ello, tenemos la fórmula que vemos en pantalla. Esta fórmula permite calcular el almacenamiento en milímetros, es decir, litros por metro cuadrado. Veamos acá cómo cambia el agua disponible para la planta dependiendo de la textura. Otro elemento que también debemos tomar en cuenta, porque si tenemos un suelo que es predominantemente arenoso, o sea, debemos entender que la cantidad de agua disponible va a ser mucho menor que un suelo que sea predominantemente arcilloso, el cual es capaz de almacenar mucha más. Y esa agua disponible oscila entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente en cualquiera de estos suelos. Ahora bien, ¿cómo se calcula el balance hídrico? Aquí tenemos un ejemplo de cálculo del balance hídrico a nivel mensual. En este balance que utilizamos la precipitación y la evapotranspiración de referencia, y qué información se deriva del cálculo del balance hídrico. Conseguimos la evapotranspiración real, el déficit y el exceso. Para el balance hídrico se considera que un mes húmedo es cuando el déficit es 0 y la ETO, es decir, la evapotranspiración de referencia, es igual a la evapotranspiración real. Tenemos entonces el mes de inicio del periodo de disponibilidad de agua y el mes de término. Y por supuesto el periodo seco. Veamos en pantalla un ejemplo de un mapa de un balance hídrico decadiario que se hizo para una unidad productiva. Veamos que para el segundo decadiario de un mes en particular, el acumulado de agua, el acumulado de la evapotranspiración del maíz, es decir, la evapotranspiración de ese cultivo, el exceso y el déficit. Al haber hecho este balance, podemos hacer un monitoreo de las condiciones. Vemos que el principal problema que se presentó durante ese decadiario fue el exceso. Aún así, el exceso no superó los 2 milímetros. Cuando hacemos el balance
y vemos que existen excesos por encima de montos bastante importantes, entonces hay que planificar o tomar en cuenta esto para aplicar drenaje, aplicar mejores canales diseñar mejores canales de drenaje que puedan evitar problemas de aguachilamiento en el cultivo. Veamos un resumen de los métodos para caracterizar el régimen de disponibilidad de agua. En la comparación de la precipitación con la ETO que tenemos, identificamos las condiciones de disponibilidad y el periodo de crecimiento. ¿Qué necesitamos para este método? Necesitamos la lluvia y la evapotranspiración de referencia. ¿Cómo se define un mes húmedo para este método? Cuando la lluvia supera o iguala la evapotranspiración de referencia. Y es aplicable para conocer las condiciones de disponibilidad de agua en un mes o en una escala de agrupación particular y para identificar periodos de disponibilidad de agua a lo largo del año. Respecto al balance hídrico, tenemos que necesitamos la lluvia, la evapotranspiración y información de suelo. Se define el mes húmedo cuando el déficit es cero y la ETO es igual a la ETR y permite entonces identificar periodos de disponibilidad de agua y cuantificar déficit, los excesos y el almacenamiento de agua en el suelo. ¿Qué ventajas tiene cada uno de estos métodos y qué problemas puede tener? Si comparamos la lluvia y la ETO solamente, ¿verdad? Es un método simple y nos permite zonificar desde un punto de vista climático, es decir, dónde pudiera desarrollarse mejor un cultivo para una zona en particular. Y ayuda a definir periodos para las labores, es decir, podemos identificar la fecha o entre la fecha donde pudiéramos aplicar preparación de suelos y siembra, saber cuándo pudiéramos cosechar o por lo menos tener una idea. El problema es que no considera el efecto amortiguador del suelo, el cual es un almacenamiento o es un reservorio de agua. En lugares húmedos de suelos con gran capacidad de almacenamiento, se puede subestimar el periodo húmedo, es decir, que el periodo húmedo puede durar más de lo que creemos. Y no cuantifica la magnitud del déficit o el exceso. Por su parte, el balance hídrico define la longitud del periodo húmedo, la magnitud de los déficits y excedentes y permite considerar el efecto del suelo. A su vez, el porcentaje de lluvia útil, es decir, la cantidad de lluvia útil que infiltra en el suelo está disponible para las plantas. Sin embargo, tiene el problema de que cuando se calcula a nivel mensual no es posible definir los periodos para la preparación de suelos y siembra. Ahora bien, veamos un refinamiento de los métodos para caracterizar el régimen de disponibilidad de agua. ¿Qué pasa? Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y sus desventajas como acabamos de ver. Pero si necesitamos realizar una planificación más ajustada a la realidad y que garantice mejor los éxitos dentro de la planificación de los ciclos productivos, debemos tomar en cuenta un poco más de variables que interactúan con este ciclo y desarrollar una herramienta mucho más útil. Así entonces tenemos que para establecer el inicio del periodo lluvioso se debe determinar el momento en el cual la lluvia sea suficiente para satisfacer las necesidades de las plantas. Al principio, cuando vimos el método de la comparación de la precipitación y la ETO, se intenta llegar a eso, de identificar la condición y el momento, además del periodo, donde la precipitación es capaz de satisfacer esa demanda. No obstante, la FAO ha definido el siguiente criterio para establecer efectivamente el inicio del periodo lluvioso, de la siguiente manera. La primera vez que la precipitación acumulada de 10 días es mayor o igual a la mitad de la evapotranspiración de referencia y no seguida por un veranito mayor de 7 días en los 30 días siguientes. Al aplicar este concepto, podemos desarrollar una herramienta de enorme utilidad en unidades agroproductivas. Estamos entonces aplicando un criterio de la FAO para identificar la fecha, es decir, ese momento en el cual a una escala de agrupación decadiaria se satisface la mitad de la demanda y por supuesto se toma en cuenta que en los próximos días no se presenten días consecutivos sin lluvia. Veamos acá un ejemplo. Por ejemplo, tanto para los pronósticos de las variables meteorológicas como para los registros históricos, podemos aplicar el criterio de la FAO y planificar de forma táctica el ciclo de nuestro cultivo. Vean este pronóstico que realiza la plataforma AgroClima Pro de la precipitación y la evapotranspiración de referencia.
el criterio de la FAO, se identificó entonces que para el 27/4 del 2003 se pudiera garantizar el inicio del ciclo del cultivo. Ahora bien, es necesario ajustar el concepto de la FAO para identificar la fecha de preparación de suelos y siembra, además de la fecha de inicio del ciclo del cultivo. Si se habrán dado cuenta, si recordarán, perdón, en el método de la comparación se identifica la condición intermedia en la cual se puede preparar suelos y siembra. En este caso, ajustamos el concepto de la FAO y tomamos en cuenta ese principio y se puede determinar entonces la primera vez que la precipitación acumulada de 10 días es mayor o igual a la mitad de la evapotranspiración de referencia. Entonces se está tomando en cuenta un contenido de humedad del suelo que no es superior a la ETO, pero es el contenido suficientemente adecuado para preparar el suelo y sembrar posteriormente. Ahora bien, para el inicio del ciclo del cultivo se tiene entonces que tomar en cuenta la precipitación acumulada de 10 días y que sea mayor o igual a la evapotranspiración total y no seguida por un veranito mayor de 7 días en los 30 días siguientes. De esta forma y aplicando ambos criterios de forma separada, identificamos las fechas y el periodo en el cual se prepara suelos y siembra y la fecha en el momento el ciclo comenzará. Por su parte, el balance hídrico, este debe ajustarse a una escala de agrupación que facilite realizar un seguimiento adecuado de las condiciones agroclimáticas. Si recordarán, el balance hídrico mostrado anteriormente era a nivel mensual. No obstante, a nivel mensual se enmascara un poco la variabilidad natural, sobre todo de la lluvia, el cual puede variar enormemente a escalas menores a la mensual. Entonces, la escala decadiaria permite reducir el universo de los datos y a su vez es la más adecuada para evaluar la respuesta de los cultivos, además de reducir ese enmascaramiento de la variabilidad de las lluvias que pueden tener escalas más gruesas. Por otra parte, toma en cuenta variables que entran en juego en el cálculo del balance que a nivel mensual no se tomaron en cuenta. Dentro de los refinamientos del balance podemos tener que se debe tomar en cuenta la lluvia efectiva y los aportes por escurrimiento y capilaridad. En relación a la evapotranspiración, se debe considerar la demanda de una superficie particular en lugar de la ETO, en lugar de la ETO, es decir, ajustarla a un cultivo utilizando un KC, si recordarán, esto lo convierte en ETC, evapotranspiración del cultivo. Considerar que la ETR depende del agua disponible y además de estimar diferentes demandas en días secos y lluviosos. Y en relación al almacén, tomar en cuenta el tipo de suelo y la profundidad de enraizamiento, como ya se habló anteriormente, además de considerar que el suelo puede llegar a valores superiores a capacidad de campo o inferiores al punto de marchitez permanente. Por otro lado, podemos tomar en cuenta también los coeficientes de pérdida. Estos están asociados a la pendiente y la textura. Aquí vemos unos valores que fueron extraídos de hidrología de tierras agrícolas, en donde tenemos que a distintas pendientes y a distintos suelos tenemos valores de coeficientes de pérdida. Al multiplicar estos coeficientes por la lluvia, podemos entonces identificar la precipitación efectiva, la precipitación que realmente está ingresando al suelo. Esto es básico porque el suelo no es predominantemente plano, hay suelos con mayor pendiente que otros, además de sus propias características como la textura. Todo eso puede modificar la cantidad de agua que ingresa realmente. Entonces esto lo ajustamos a un coeficiente, el cual multiplicamos por las lluvias y conseguimos la precipitación efectiva. Sin embargo, existen otros métodos un poco más arbitrarios, pudiera decirse, pero que detrás de ellos hay también sus estudios. Por ejemplo, en la India se establece que la lluvia efectiva es aquella precipitación diaria mayor a 5 milímetros, pero menor a 25 milímetros, y que sume más de 75 milímetros en un decadiario. Este es otro tipo de método, pero claro, está ajustado a las condiciones de ese país, de acuerdo a estudios que estén detrás de eso. Con relación a la demanda, es decir, a la evapotranspiración, como se habló, la superficie de referencia se utiliza como la ETO, pero esta tiene que ajustarse a un cultivo, se multiplica por el KC, ese coeficiente que cambia a medida que el cultivo se va desarrollando.
Y también tomamos en cuenta la evapotranspiración de un suelo desnudo, multiplicando igualmente por un coeficiente empírico. Ahora bien, para realizar el balance hídrico por periodos de 10 días, entonces necesitamos la precipitación acumulada de ese mismo periodo, la demanda del cultivo, específicamente la ETO por la ETC, y este tipo de herramientas nos permite un monitoreo y pronóstico de cosechas, es decir, que se pueden utilizar tanto para los registros históricos como para los valores pronosticados, y entonces hacer una combinación de una planificación estratégica y operativa, además de zonificar cultivos. Veamos un ejemplo de un balance decadiario, hídrico decadiario. Vemos los valores acumulados de precipitación y ETO, el KC, la ETC resultante, y vean los resultados del balance, que al final me proporciona la variación del almacenamiento, el excedente y los déficits. Este es la tabla donde se calcula el balance hídrico decadiario. Los estudiantes tendrán disponible una hoja de cálculo con esta tabla, en donde se explica en la parte superior un poco sobre los datos que son ingresados, como por ejemplo el coeficiente de suelo desnudo que se utiliza en el cálculo, el porcentaje de precipitación efectiva, entre otros. Y por supuesto los valores de KC que se aprecian. Ahora bien, por otro lado, para el manejo de los registros históricos debemos abordar la variabilidad de la precipitación y de la información derivada de su comparación con la ETO. ¿Esto por qué? Vean este ejemplo. Esto es un mapa de porcentaje promedio de precipitación en el trimestre diciembre, febrero y cómo cambia en otros trimestres. Espacialmente, la lluvia tiene una elevada variabilidad. Y si agarramos un solo punto, vemos que, por ejemplo, estos que corresponden a la lluvia mensual promedio, pues por el coeficiente de variación, vemos que las lluvias de cada uno de los meses es enormemente variable y su coeficiente lo está reflejando, sobre todo en la época seca. Ahora bien, si agarramos un solo mes de ese registro y vemos ese mismo mes para 53 años, vemos que el promedio no se repite ninguno de los años. Por lo tanto, el valor promedio no me sirve para realizar evaluaciones sobre la variabilidad de la precipitación, sobre el comportamiento de la precipitación, y por ende no me permite entonces hacer planificaciones agropecuarias o agroclimáticas efectivas o exitosas, en donde entonces tenemos que utilizar otra herramienta, otros estadísticos que realmente me reflejen ese comportamiento y sea mucho más útil y aplicable. Veamos un ejemplo para registros mensuales y de varios años. Vemos que el registro cambia en todos los años. Si colocamos los valores del promedio, la desviación y el coeficiente, vemos que es enormemente variable, sobre todo en este caso la precipitación. Veamos cómo se comporta el coeficiente de variación para distintas variables y volvemos a observar cómo la precipitación es la mismo. Para los resultados del balance hídrico también habrá variabilidad. Vean para las diferentes herramientas o métodos que se explicaron, vean cómo cambia el comportamiento de la precipitación y eso cambia el comportamiento de la información derivada de los métodos que utilizan esa variable como datos de entrada. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta en la disponibilidad de agua? En la variabilidad interanual de la disponibilidad de agua, que varía. La lluvia, la evapotranspiración, las condiciones de disponibilidad, las fechas de inicio de los términos y periodos de disponibilidad, las duraciones entonces y los montos de ETR, almacenamiento, déficit y exceso. Pero esto lo veremos en la próxima clase.